serías capaz de salvarle la vida al hombre que destruyó a tu familia. Ahora imagínalo, una viuda con 3 hijos, viviendo en una choza de adobe en las tierras secas de Jalisco, sin comida, sin dinero, con el pasado todavía sangrando en el pecho. Y justo ella se encuentra, tirado y herido en medio del desierto, al hombre más poderoso y temido de toda la región, el mismo que, directa o indirectamente, llevó a su esposo a la tumba. Cualquiera le habría dado la espalda. Pero lo que esta mujer hizo cambió el destino de 2 familias y dejó en completo silencio a todo un pueblo. Y lo más impactante aún estaba por suceder. Antes de seguir con esta historia que parece mentira, suscríbete al canal y deja tu like, porque el final te van a hacer replantearte todo lo que crees sobre la justicia, el perdón y la fuerza del espíritu humano. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál ha sido el acto de bondad más grande que has presenciado en tu vida? Era una madrugada helada de octubre de 1927, cuando Elena despertó por el llanto suave de su hija menor. La pequeña Luna, de apenas 4 años, tiritaba bajo la delgada manta, buscando el calor inexistente en la humilde choza de adobe. El viento del desierto se colaba con un silbido lastimero por las grietas de las paredes, un recordatorio constante de su fragilidad. Elena se levantó, sintiendo en sus huesos el peso de sus 30 años, que se sentían como 60. Hacía exactamente 3 años que su esposo, Javier, había muerto. Un accidente en los campos de agave de la hacienda La Perla, le habían dicho. Desde ese día, cada amanecer era una batalla silenciosa contra el hambre y la miseria, una lucha por mantener con vida a sus 3 hijos, Sofía, de 10 años, Mateo, de 7, y la pequeña Luna. La choza, levantada con sus propias manos en un terreno olvidado a las afueras del pueblo, era todo lo que les quedaba de una vida que alguna vez albergó sueños. Javier había sido el mejor gimador de la comarca, un hombre fuerte y noble, cuyo único anhelo era comprar un pequeño pedazo de tierra para cultivar su propio agave y dejar un legado para sus hijos. Pero ese sueño se convirtió en polvo junto a él, aplastado, según la versión oficial, por una pila de piñas de agave que se desprendió por su propia negligencia. Elena caminó descalza sobre el suelo de tierra apisonada hasta el rincón que servía de cocina. Lo que quedaba era desolador, un puñado de harina de maíz y un trozo de piloncillo. Con la precisión que solo la necesidad enseña, dividió la escasa comida en 3 porciones diminutas, una para cada uno de sus hijos. Ella, como tantas otras veces, soportaría el vacío en su estómago. El hambre era un dolor conocido, un compañero silencioso en su viudez. Sofía, su hija mayor, ya estaba despierta. Sus ojos oscuros, una réplica exacta de los de su padre, la observaban con una solemnidad impropia de su edad. Ayudaba a su madre en silencio, consciente de que los días de risas y comidas calientes se habían marchado junto con Javier. Mateo despertó poco después, frotándose los ojos y repitiendo la pregunta que se había vuelto un ritual matutino, una súplica cargada de esperanza y temor. «Mamá, ¿hoy conseguirás trabajo en la hacienda?» Elena forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos, un gesto cansado que intentaba ocultar la cruda realidad. Había rogado por trabajo en cada rancho y hacienda de la región, pero la sombra de ser la viuda del gimador descuidado la perseguía como una maldición. Decían que traía mala suerte, que la tragedia la seguía. Eran susurros crueles, mentiras que se esparcían como la plaga, pero ¿quién le creería a una viuda pobre y sin poder? Lo peor era cargar con la verdad en silencio, una brasa ardiente en su pecho. Javier no murió por descuido, murió porque Alejandro, el capataz de don Ricardo Villalobos, lo obligó a usar coas viejas y desgastadas para ahorrar costos. Cuando Javier se quejó, lo amenazó con despedirlo. Con 3 hijos que alimentar no tuvo opción. Entendió su destino en ese momento. No tenía más opción que seguir adelante. Elena apartó los amargos recuerdos de su mente. No ganaba nada revolviéndose en el fango del pasado. Debía concentrarse en el presente, en sus hijos que dependían enteramente de ella para sobrevivir. Se vistió con su único rebozo que no estaba completamente raído y se recogió el cabello oscuro en una trenza apretada, un gesto de determinación.
Hoy lo intentaría de nuevo, en un lugar distinto. Había escuchado a unas mujeres en el mercado murmurar que en la Hacienda del Sol, propiedad de la familia Mendoza, buscaban lavanderas para la temporada de cosecha. Era una esperanza frágil, un hilo delgado al que aferrarse, pero era todo lo que tenía. Sofía, mi niña, cuida bien de tus hermanos. Iré hasta la hacienda de los Mendoza. Si la Virgen de Guadalupe me escucha, volveré con trabajo y algo de comida para la cena. La niña asintió con una madurez que le partía el alma a Elena, una seriedad que no correspondía a sus 10 años. Ya había aprendido a la fuerza que la niñez era un lujo que su familia no podía permitirse. Elena besó la frente de cada uno de sus hijos, un ritual cargado de amor y miedo, y salió de la choza para enfrentar el frío del amanecer, con la fiereza silenciosa de una leona que protege a su camada de un mundo hostil. El camino hasta la Hacienda del Sol era largo y arduo, casi 3 leguas de distancia a través de un paisaje que reflejaba la sequedad de su propia vida. Caminaba por la terracería, sintiendo las piedras y el polvo bajo sus pies descalzos, ya curtidos y agrietados por incontables jornadas similares. En el trayecto se cruzó con otras mujeres que compartían su destino de miseria y abandono, viudas, madres solteras, mujeres a las que la sociedad había dado la espalda. Se saludaban con un leve movimiento de cabeza, un gesto de reconocimiento mudo, compartiendo en silencio el peso de sus cruces invisibles. El sol comenzó a subir, inclemente, proyectando sombras alargadas sobre la tierra árida. Cada paso era un esfuerzo, pero la imagen de los rostros hambrientos de sus hijos la impulsaba a seguir, a no rendirse, a pesar de que el desaliento amenazaba con devorarla por dentro. El polvo se le pegaba a la piel sudorosa, y la sed comenzaba a rasparle la garganta, pero ella seguía adelante, con la mirada fija en el horizonte, donde las tierras de los Mendoza prometían una remota posibilidad de salvación para su familia. Era una peregrinación diaria en busca de un milagro, un pedazo de pan, una moneda que le permitiera aplazar la desesperación un día más. Al llegar a la imponente entrada de la Hacienda del Sol, se encontró con una fila de mujeres que esperaban bajo el sol abrasador. Todas competían por el mismo puesto, por la misma oportunidad de llevar algo a sus hogares. Elena se unió a la fila, esperando con una paciencia forjada en el sufrimiento, observando los rostros cansados y esperanzados a su alrededor. Cuando finalmente llegó su turno, el capataz, un hombre corpulento con un bigote espeso y una mirada despectiva, la examinó de arriba a abajo como si fuera un animal. ¿No es usted la viuda de Javier, el gimador que se mató por descuidado en las tierras de don Ricardo Villalobos? Elena sintió que la sangre le hervía en las venas, pero bajó la cabeza, reprimiendo la ira y la humillación. Necesitaba ese trabajo con desesperación. Sí, señor, soy yo, pero soy muy trabajadora y honrada. Sé lavar, planchar, cocinar, lo que se necesite. El hombre soltó una carcajada cruel que resonó en el patio. Aquí no queremos gente con mala suerte. Váyase de aquí antes de que su sombra nos traiga la ruina a la cosecha. Cada palabra fue una bofetada. Sin decir más, Elena se dio la vuelta con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. No les daría esa satisfacción. No allí, no frente a ellos, que se regodeaban en su poder y su crueldad. En el camino de regreso, con el alma encogida y los pies arrastrando el polvo de la derrota, se detuvo frente a la pequeña tienda de abarrotes de don Anselmo, un anciano de bigote cano que a veces, conmovido por su situación, le fiaba algunos granos. Pero incluso su bondad parecía haberse secado bajo el sol implacable de la pobreza. Doña Elena, con la pena más grande de mi corazón, pero ya no puedo seguir fiándole, le dijo el hombre, sin atreverse a mirarla a los ojos. Usted ya me debe 4 meses, y los proveedores ya no me dan tregua. Yo también tengo bocas que alimentar, y los tiempos son malos para todos. Ella asintió en silencio, comprendiendo su lógica. No podía culparlo. La miseria era una cadena que los arrastraba a todos. Salió de la tienda con las manos vacías y el corazón convertido en una piedra pesada dentro de su pecho. ¿Cómo les diría a sus hijos que esa noche tampoco habría cena? ¿Cómo podría soportar ver la decepción en sus pequeños rostros, una decepción que ya se estaba convirtiendo en resignación?
La desesperanza era un abismo que se abría a sus pies, amenazando con tragarla por completo, un vacío oscuro donde las fuerzas para seguir luchando comenzaban a desvanecerse. Fue en ese preciso instante de absoluta desolación cuando un recuerdo de su abuela, una chispa de conocimiento ancestral, iluminó su mente. El arroyo seco, un cañón olvidado a varias leguas del pueblo, un lugar del que la gente decente se mantenía alejada. Se decía que era peligroso, que las serpientes de cascabel anidaban entre las rocas y que, peor aún, servía de escondite para bandoleros y forajidos que asaltaban las diligencias en el camino real. Pero su abuela también le había contado que en las laderas de ese arroyo crecían los nopales más tiernos y las tunas más dulces de toda la región, un regalo de la tierra para quienes no tenían nada. El miedo le recorrió la espalda, un escalofrío helado a pesar del calor sofocante. Ir allí era una locura, un riesgo que ninguna mujer en su sano juicio tomaría. Sin embargo, el rostro hambriento de Luna, el estómago vacío de Mateo y la mirada preocupada de Sofía eran un motor mucho más poderoso que el miedo. La desesperación, se dio cuenta, era una forma extraña de valentía. Le daba la fuerza para hacer lo impensable, para caminar hacia el peligro con los ojos abiertos. Sin pensarlo dos veces, Elena abandonó el camino principal y se adentró por una vereda apenas visible, un sendero borroso que se perdía entre los matorrales espinosos y los huizaches. El sol estaba en su punto más alto, castigando la tierra con una ferocidad brutal. A cada paso, las espinas de los arbustos se enganchaban en su falda y le arañaban la piel, pero ella no se detuvo. Sabía que estaba entrando en un territorio prohibido, un lugar donde la única ley era la del más fuerte. Pero la imagen de sus hijos compartiendo un nopal asado, por modesto que fuera, era un faro que la guiaba en la oscuridad de su miedo. Se movía con el sigilo de un animal del desierto, atenta a cada sonido, a cada sombra, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho. No sabía qué encontraría al final del camino, si sería la salvación o la perdición, pero había tomado una decisión. No volvería a su choza con las manos vacías, no esa noche, no mientras le quedara un aliento de vida para luchar por sus pequeños. Después de lo que pareció una eternidad caminando bajo el sol abrasador, con la garganta reseca y los músculos adoloridos, finalmente llegó al arroyo seco. El lugar era tan desolado como lo describían las leyendas, un laberinto de rocas ocres y vegetación espinosa. Sin embargo, fiel a la promesa de su abuela, encontró un grupo de nopales cuyas pencas eran jóvenes y tiernas. Con el cuidado de quien maneja un tesoro, usó una piedra afilada para cortar varias pencas, evitando las espinas con una habilidad nacida de la necesidad. Un poco más adelante, un cacto de tunas ofrecía sus frutos de un color rojo intenso, como joyas sangrantes en medio de la aridez. Logró recolectar un puñado, un manjar dulce que sería una rara delicia para sus hijos. No era un banquete, ni mucho menos, pero era más de lo que habían tenido en días. Era la diferencia entre dormir con el estómago rugiendo y tener un poco de paz. Con su preciada carga envuelta en un trozo de tela que llevaba, comenzó el camino de regreso, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una pequeña y frágil llama de esperanza en su corazón. Fue entonces, mientras se abría paso por la misma vereda oculta, cuando el silencio del desierto fue destrozado por el estruendo de disparos. El sonido retumbó en las paredes del cañón, violento y cercano, seguido de gritos ahogados y el relincho aterrorizado de un caballo. Elena se arrojó al suelo instintivamente, escondiéndose detrás de una gran roca de granito, con el corazón martillándole en los oídos tan fuerte que temía que la delatara. Conocía esos sonidos, no por experiencia propia, sino por las historias que contaban los arrieros en el pueblo. Eran los sonidos de una emboscada, la firma de los bandoleros que infestaban la región, hombres sin ley ni alma que vivían del saqueo y la violencia. Los gritos se hicieron más cercanos, mezclados con el sonido de cascos de caballo galopando erráticamente. Elena se encogió aún más, apretando los nopales contra su pecho como si fueran sus propios hijos, rezando a todos los santos que conocía para volverse invisible,
para que la tierra se la tragara y la escupiera de vuelta en su humilde choza, lejos de esa pesadilla. A través de una pequeña rendija entre las rocas, se atrevió a mirar. La escena que presenció le heló la sangre en las venas y la dejó sin aliento. Por el sendero que bordeaba el arroyo, un hombre venía tambaleándose, con la ropa hecha jirones y manchada de sangre. Su fina camisa de lino blanco estaba teñida de un rojo carmesí, y su costoso sombrero de fieltro yacía tirado en el polvo metros atrás. Tenía el cabello plateado revuelto y el rostro cubierto por una máscara de sangre y tierra que brotaba de una herida en la sien. A pesar del estado lamentable en el que se encontraba, Elena lo reconoció al instante, sin la menor sombra de duda. Era don Ricardo Villalobos, el hombre más rico y poderoso de toda la comarca, el dueño de la hacienda La Perla, el hombre cuyas órdenes indirectas, cuya avaricia, habían llevado a su amado Javier a la tumba. Era el responsable de su miseria, de las noches de hambre de sus hijos, y estaba allí, herido y solo, huyendo de los mismos demonios que su propia riqueza había engendrado. Don Ricardo tropezó con una raíz expuesta y se desplomó a pocos metros de donde Elena estaba oculta. El golpe seco contra la tierra levantó una pequeña nube de polvo que pareció asentarse sobre su cuerpo inerte. Intentó incorporarse, apoyándose en un codo, pero sus fuerzas lo abandonaron. La sangre que manaba de una herida en su costado comenzaba a formar un charco oscuro y pegajoso en el suelo sediento. Elena permaneció petrificada, con la respiración contenida. Allí, a su merced, yacía el hombre que había tejido su desgracia, el arquitecto indirecto de la muerte de Javier, la razón por la que sus hijos conocían el hambre más que los juegos. La justicia, pensó una parte oscura de su ser, a veces toma formas inesperadas. Bastaría con quedarse quieta en silencio y dejar que el desierto o los bandoleros reclamaran su deuda. Sería tan fácil. Nadie sabría nunca que ella estuvo allí. Sería el final de su sufrimiento, una venganza servida por el destino. El hacendado gimió, un sonido bajo y lastimero, mientras intentaba arrastrarse hacia la sombra de un mezquite. Fue entonces cuando sus ojos, nublados por el dolor y el pánico, se encontraron con los de Elena a través de la rendija. No hubo reconocimiento en su mirada, solo la súplica desesperada de un ser humano al borde de la muerte. «Por favor», susurró con un hilo de voz que el viento casi se lleva. «Ayúdeme, por favor». Una tormenta de emociones se desató dentro de Elena. Cada noche de insomnio, cada humillación sufrida, cada lágrima derramada por la ausencia de Javier, todo su dolor gritaba en su interior, exigiéndole que diera la espalda y se marchara. Pero entonces, la imagen de Sofía, Mateo y Luna apareció en su mente con una claridad abrumadora. ¿Qué clase de lección les estaría enseñando? ¿Que la vida de un hombre, sin importar sus pecados, no valía nada? ¿Que debían responder al mal con más mal? ¿Era esa la mujer en la que quería convertirse? Alguien capaz de ver morir a otra persona sin mover un dedo. Los gritos de los bandoleros se oían cada vez más cerca, sus voces ásperas rebotando en las rocas. Estaban peinando la zona, buscándolo. En ese instante, Elena tomó su decisión. Salió de su escondite y corrió hacia él. Con una fuerza que no sabía que poseía, una fuerza nacida de la compasión que se negaba a morir, lo ayudó a ponerse en pie. «Venga conmigo, rápido». El hacendado estaba casi inconsciente, un peso muerto que apenas podía sostenerse. Elena lo arrastró, alejándose del sendero y adentrándose en el laberinto de rocas. Conocía aquellas veredas secretas como la palma de su mano. Años de miseria la habían obligado a explorar cada rincón en busca de leña o hierbas. Había una pequeña grieta, no muy lejos de allí, oculta tras una cortina de cactus y arbustos espinosos. Era estrecha y oscura, pero sería suficiente. Con un esfuerzo sobrehumano, logró meter al corpulento hombre en el recoveco. Apenas se habían ocultado en la penumbra, cuando escucharon a los bandoleros pasar justo por el sendero que acababan de abandonar. «¿Dónde se habrá metido ese maldito viejo?», gritó una voz gutural, llena de frustración.
Debe haberse arrastrado hacia el arroyo para beber. Vamos, está herido, no puede haber ido muy lejos, respondió otra voz. Los pasos y las voces se alejaron en dirección al lecho seco del arroyo. Elena soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Pero el alivio fue momentáneo. La situación seguía siendo desesperada. Don Ricardo estaba perdiendo mucha sangre y su respiración era débil y entrecortada. Sin dudarlo, rasgó un trozo de su propia enagua, la tela más limpia que tenía, e improvisó un vendaje para presionar la herida de su costado. El hacendado abrió los ojos, enfocando con gran dificultad el rostro de la mujer que lo había salvado. ¿Quién es usted?, balbuceó, la confusión mezclándose con el dolor. Ahora no importa, respondió Elena con firmeza. Guarde silencio o nos encontrarán. Él obedeció, cerrando los ojos de nuevo, entregándose a la oscuridad. Elena observó a aquel hombre poderoso, ahora reducido a un simple bulto de carne herida y vulnerable. Era una visión extraña, casi surrealista, verlo despojado de su aura de autoridad, de esa arrogancia que solía exhibir al pasear por el pueblo en su carruaje tirado por caballos pura sangre. En la penumbra de la grieta, no era don Ricardo Villalobos, el hacendado temido y respetado. Era solo un hombre luchando por cada bocanada de aire, un ser humano al borde del abismo. Esperaron en silencio durante horas, un silencio denso y pesado, roto solo por los quejidos ahogados del hombre y el sonido del viento que soplaba afuera. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, una belleza indiferente a la tragedia que se desarrollaba en las entrañas de la tierra. A medida que la luz del día se desvanecía, la condición de don Ricardo empeoraba visiblemente. Una fiebre traicionera comenzó a apoderarse de su cuerpo, haciéndolo temblar incontrolablemente. Empezó a delirar, murmurando palabras inconexas sobre caballos, tierras y dinero, un eco de la vida que se le escapaba entre los dedos. Elena sabía que tenía que tomar una decisión. No podía dejarlo allí a merced de la noche, del frío del desierto y de las bestias que saldrían a cazar. Moriría antes del amanecer, era una certeza. Pero tampoco podía llevarlo al pueblo ni a su hacienda. Los bandoleros podrían tener espías vigilando los caminos, esperando una oportunidad para terminar su trabajo. Solo le quedaba una opción tan irónica que casi le arrancó una sonrisa amarga: su choza. El lugar más humilde y miserable en kilómetros a la redonda, un refugio de adobe y paja en las afueras de las vastas tierras que, en parte, le pertenecían a él. Era un plan descabellado, casi suicida, pero era el único que tenía. La idea de que el hombre más rico de la comarca se escondería en la pobreza más absoluta era una paradoja que solo el destino podía escribir. Esperar a que la noche cerrara por completo fue una tortura. Don Ricardo alternaba entre breves momentos de lucidez, en los que la miraba con una mezcla de gratitud y profunda confusión, y largos periodos de delirio febril. Cuando finalmente la oscuridad fue total, cubriendo el paisaje con un manto de tinta, Elena comenzó la tarea titánica de trasladarlo. Apoyado en su hombro menudo, él apenas lograba dar unos pocos pasos antes de que sus piernas cedieran. El camino que ella normalmente recorría en menos de una hora se convirtió en una odisea de casi 3. Cada piedra, cada arbusto espinoso, era un obstáculo monumental. El peso de su cuerpo era abrumador, y en varias ocasiones estuvieron a punto de caer, pero Elena apretaba los dientes y seguía adelante, impulsada por una terquedad que no sabía que poseía. Al acercarse a la loma donde se encontraba su choza, vio una pequeña y vacilante luz de vela filtrándose por la rendija de la puerta. Sus hijos estaban despiertos, esperándola. Un nudo de angustia se le formó en la garganta. ¿Cómo les explicaría esto? ¿Cómo les pediría que ayudaran al hombre cuya sombra había oscurecido sus vidas? Golpeó suavemente la puerta de madera improvisada. «Sofía, soy yo. Abran la puerta, mis niños». La puerta se abrió con un chirrido lastimero y el rostro de Sofía apareció en el umbral. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver la escena. Su madre,
agotada y cubierta de polvo, sosteniendo a un hombre corpulento y ensangrentado que parecía estar al borde de la muerte. La niña ahogó un grito, retrocediendo un paso, con el miedo y la confusión pintados en su cara. Mateo y la pequeña Luna se asomaron detrás de ella, sus siluetas recortadas por la luz parpadeante de la vela. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Quién es ese hombre?», preguntó Sofía con voz temblorosa. Elena la miró con una intensidad que no admitía réplica. «Ahora no hay tiempo para preguntas, mi niña. Ayúdenme a meterlo. Mateo, rápido, trae un poco de agua del pozo. Sofía, busca los trapos más limpios que tengamos. Luna, mi amor, ve a ese rincón y quédate muy quietecita». Los niños, a pesar del shock, obedecieron sin dudar. Habían aprendido en su corta y dura vida que cuando su madre usaba ese tono de voz, la situación era de vida o muerte. Su obediencia era un reflejo del profundo respeto y la confianza absoluta que tenían en ella, la única ancla en su mundo de incertidumbre. Con un esfuerzo conjunto, lograron acostar al hacendado en el único petate que poseían, su lecho familiar. Él perdió el conocimiento de nuevo, su cuerpo pesado y flácido sobre las fibras tejidas. A la escasa luz de la vela, Elena pudo examinar mejor sus heridas. Además del corte en el costado y la herida en la cabeza, su cuerpo estaba cubierto de magulladuras y raspones. Los bandoleros no habían tenido piedad. Sofía, mostrando una vez más su increíble madurez, ayudó a su madre a limpiar la sangre con los trapos húmedos. No hizo más preguntas, simplemente siguió las instrucciones con una concentración admirable. Mateo hizo varios viajes al pozo con el pequeño balde de madera, derramando la mitad del agua en su prisa, pero trayendo suficiente para la tarea. Incluso la pequeña Luna ayudó a su manera, permaneciendo en silencio en su rincón, observando la escena con sus grandes ojos oscuros, llenos de una mezcla de miedo y asombro infantil. La choza, normalmente un refugio de silenciosa resignación, se había transformado en un improvisado hospital de campaña, donde una madre y sus 3 hijos luchaban por mantener con vida al hombre que representaba la causa de su desgracia. Elena trabajó durante toda la noche, una vigilia febril y desesperada. Limpió las heridas lo mejor que pudo, improvisó vendajes con tiras de su ropa más vieja y preparó una infusión de hierbas amargas que su abuela le había enseñado a usar para bajar la fiebre. El hacendado ardía, su cuerpo sacudido por escalofríos, murmurando frases rotas e incoherentes. Fue durante uno de esos delirios, en la quietud de la madrugada, cuando Elena escuchó algo que le heló el alma y detuvo su corazón por un instante. Javier, el gimador, no debió morir, balbuceó el hombre, con los ojos cerrados. Fue un accidente, provocado. Alejandro, el capataz, me mintió, se guardó el dinero, las coas estaban viejas. Elena sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en la pared de adobe para no caer. ¿Qué estaba diciendo? ¿Era posible que fuera la verdad o era simplemente el desvarío de una mente consumida por la fiebre y el dolor? El hacendado continuó murmurando, a veces frases sin sentido sobre ganado y cosechas, a veces con una claridad que era aterradora. La viuda. Necesito encontrar a la viuda, pedirle perdón, compensarla, pero desapareció. Nadie sabe de ella. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena, surcando el polvo y el cansancio de su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción confusa y abrumadora, una mezcla de validación, ira y una extraña y dolorosa compasión. Así que era verdad. Javier no había sido un descuidado, había sido una víctima, sacrificado en el altar de la avaricia de otro hombre. Y este hombre, este hacendado que ahora yacía indefenso en su petate, había buscado la verdad y, aparentemente, buscaba redimirse. ¿O era solo la fiebre hablando, tejiendo verdades a medias con fantasías? Sofía se acercó a su madre y la abrazó por la cintura, un gesto de consuelo que trascendía las palabras. «Mamá, ¿quién es este hombre?», preguntó de nuevo, esta vez en un susurro. Elena miró a su hija, tan joven y ya cargada con el peso del mundo. «Es alguien que necesita nuestra ayuda, mi amor.
Por ahora es todo lo que importa. La niña pareció entender, o al menos aceptó la respuesta, y volvió a su tarea de humedecer los trapos. Elena sabía que la verdad completa tendría que esperar. Primero, tenía que mantener a ese hombre con vida. Su supervivencia se había convertido, irónicamente, en la única esperanza de limpiar el nombre de Javier y quizás de encontrar justicia. Transcurrieron 3 días de angustia y vigilia constante. 3 días en los que Elena apenas durmió, dedicando cada momento a cuidar al hacendado, cuya vida pendía de un hilo. La fiebre no cedía, y la herida de su costado comenzaba a mostrar signos de infección. Un olor agrio y enfermizo que impregnaba el aire de la pequeña choza. Sin medicinas, todo lo que podía hacer era aplicar cataplasmas de hierbas y rezar. Los niños fueron sus pequeños y valientes soldados en esta batalla. Sofía se hizo cargo de las tareas del hogar sin una sola queja, manteniendo un orden admirable en medio del caos. Mateo acarreaba agua y buscaba leña, sintiéndose el hombre de la casa. Incluso la pequeña Luna ayudaba como podía, espantando las moscas que zumbaban alrededor del hombre febril con una hoja de palma. Pero el problema más grave y acuciante era la comida. Los nopales y las tunas que Elena había recogido en el arroyo se habían acabado. Dividía cada migaja entre los niños, intentando dar un poco de caldo de hierbas a don Ricardo, que apenas podía tragar. Ella misma llevaba 2 días sin probar bocado, sintiendo cómo sus fuerzas la abandonaban lentamente. El hambre era un enemigo implacable, y estaba ganando la guerra. Fue en la tarde del 4.º día cuando sucedió algo que la llenó de pánico. Mateo regresó corriendo del pozo, con los ojos desorbitados por el miedo. «Mamá, mamá, vienen hombres a caballo. Están yendo de choza en choza, están buscando a alguien». A Elena se le heló la sangre en las venas. ¿Serían los bandoleros, buscando terminar lo que empezaron, o los hombres del propio hacendado? En cualquier caso, no podía arriesgarse a que lo encontraran allí. Sería su fin, y muy probablemente el de su familia también. «Rápido, ayúdenme», ordenó con una urgencia que hizo que los niños se movieran al instante. Con la ayuda de Sofía y Mateo, movió el pesado petate con el cuerpo inconsciente de don Ricardo al rincón más oscuro de la choza. Luego, colgó la única manta raída que tenían, creando una especie de división improvisada. Amontonó algo de paja y leña seca delante, para que pareciera un simple almacén de combustible. Era un escondite precario, casi patético, pero era lo único que se le ocurrió en su desesperación. Apenas habían terminado cuando escucharon los golpes secos y autoritarios en su puerta. Elena respiró hondo, tratando de calmar el temblor de sus manos y de componer una máscara de cansancio y resignación. Abrió la puerta lentamente. Afuera, 3 hombres armados la miraban desde sus caballos. Uno de ellos, el que parecía el líder, desmontó con un aire de arrogancia. Elena lo reconoció de inmediato, a pesar de los años y del bigote más espeso. Era Alejandro, el capataz de don Ricardo, el mismo hombre cuyo nombre había escuchado en los delirios del hacendado. El corazón le dio un vuelco doloroso, pero su rostro permaneció impasible. «Buenas tardes, señora», dijo el hombre, con una voz que era una mezcla de desprecio y autoridad. «Andamos en busca del patrón, don Ricardo Villalobos. Fue atacado por unos bandidos hace 4 días y no aparece por ningún lado». Elena mantuvo la mirada baja, fija en el polvo de sus pies descalzos. Años de sufrimiento le habían enseñado a ocultar sus emociones, a convertirse en una pared de indiferencia. «No he visto a nadie, señor. Vivo aquí sola con mis hijos. Casi nunca salimos de este pedazo de tierra». El capataz la miró con desconfianza, sus pequeños ojos recorriendo el interior miserable de la choza por encima de su hombro. «¿Está segura? Vimos huellas de los bandidos por esta zona. Si sabe algo y no lo dice, la consideraremos cómplice de ellos, y ya sabe cómo se paga eso». La amenaza flotó en el aire, pesada y letal. Elena sintió un escalofrío, pero no vaciló. «Le juro por el descanso de mi esposo que no he visto nada, señor. Si supiera algo del patrón, sería la primera en avisar. Todos aquí sabemos de la importancia de don Ricardo».
Su voz sonó sumisa, creíble. El hombre pareció sopesar sus palabras. Después de todo, ¿quién en su sano juicio podría imaginar que el hombre más rico de la comarca estaría escondido en aquel nido de miseria? Finalmente, pareció satisfecho. Si llega a ver o escuchar cualquier cosa, mande a uno de sus críos a la hacienda de inmediato. Hay una buena recompensa para quien nos dé una pista certera. Montó su caballo, le dirigió una última mirada de advertencia y se marchó junto a sus hombres, dejando tras de sí una nube de polvo y un silencio cargado de tensión. Elena cerró la puerta, apoyando la espalda contra la madera, y se deslizó hasta el suelo sintiendo que las fuerzas la abandonaban. El alivio era tan abrumador que casi le provocó náuseas. Había estado a un suspiro de la catástrofe. Sofía la miraba con una pregunta muda en sus ojos oscuros, una pregunta que finalmente se atrevió a formular en un susurro. «Mamá, ¿por qué no les dijiste la verdad?» Elena se arrodilló frente a su hija, tomando su pequeño rostro entre sus manos. «Mi niña, a veces la verdad es mucho más complicada de lo que parece. El destino trajo a ese hombre hasta nosotros por una razón. No podemos entregarlo así, indefenso. No sería lo correcto». La niña frunció el ceño, su lógica infantil luchando contra la moral de su madre. «Pero mamá, dijeron que hay una recompensa. Podríamos comprar comida, mucha comida». La tentación era real, una serpiente que se enroscaba en el estómago vacío de Elena. Lo sabía mejor que nadie. Pero algo en su interior, quizás las enseñanzas de su abuela, quizás su propia conciencia se lo impedía. «Sofía, mi amor, hay cosas que el dinero no puede comprar. Nuestra dignidad, nuestra conciencia limpia, es lo único que nos queda, y eso no podemos venderlo, nunca». Esa misma noche, las palabras de Elena a su hija parecieron ser puestas a prueba por un destino cruel. La condición de don Ricardo empeoró drásticamente. La fiebre se disparó a un nivel alarmante, y su cuerpo, antes solo tembloroso, comenzó a ser sacudido por violentas convulsiones. Elena sintió que el pánico helado se apoderaba de ella. Si moría allí, en su choza, ¿cómo lo explicaría? Alejandro, el capataz, ya sospechaba de ella. La acusarían de haberlo rematado para robarle o de ser cómplice de los bandidos. Su acto de compasión se convertiría en su sentencia de muerte y en la orfandad definitiva de sus hijos. La desesperación la golpeó con la fuerza de un huracán, dejándola sin aire y sin opciones. Sentada en el suelo de tierra, observando al hombre poderoso retorcerse en las garras de la muerte, se sintió la mujer más sola e impotente del mundo. Cada espasmo de él era un martillazo en su propia alma, recordándole la fragilidad de su situación y lo cerca que estaba del abismo. Fue entonces en el punto más profundo de su desesperanza, cuando un recuerdo lejano, una historia susurrada por las ancianas en el mercado, emergió de las sombras de su mente. Doña Remedios, la curandera. Una mujer anciana, casi una leyenda, que vivía aislada en las faldas del Cerro del Chivo. Se decía que conocía los secretos de las hierbas que sus ancestros indígenas le habían legado, que podía curar enfermedades que los doctores de la ciudad daban por perdidas. La gente del pueblo le temía un poco, pero la respetaba profundamente. Ir a buscarla en plena noche, atravesando el territorio de los bandoleros, era una locura, pero la alternativa era quedarse allí y ver morir al hombre, sellando su propio destino trágico. No había elección. «Sofía, cuídalo, mantén los trapos húmedos en su frente, no dejes que se ahogue», dijo con una voz firme que ocultaba su terror. «Voy a buscar ayuda, no le abras la puerta a nadie». Antes de que la niña pudiera protestar, Elena salió corriendo hacia la noche oscura, una sombra fugaz movida por la más pura desesperación. La carrera por el desierto nocturno fue una pesadilla. Cada sombra parecía un bandido al acecho, cada ulular del viento una advertencia. La luna era apenas una astilla de plata en el cielo, ofreciendo una luz insuficiente para guiar sus pies descalzos sobre el terreno rocoso y espinoso. Se cayó varias veces, arañándose las manos y las rodillas, pero se levantaba y seguía corriendo, con la imagen del hombre convulsionando grabada en su mente. Conocía vagamente el camino hacia la choza de la curandera,
un sendero que los arrieros evitaban. Finalmente, sin aliento y con el corazón a punto de estallar, vio una pequeña luz parpadeante en la ladera del cerro. Era la choza de doña Remedios. Al llegar, antes de que pudiera levantar la mano para golpear la puerta improvisada, ésta se abrió con un suave chirrido. Una mujer diminuta y arrugada como una pasa, con el cabello completamente blanco y unos ojos negros que parecían contener la sabiduría de siglos, la miraba desde el umbral. «Te estaba esperando, muchacha. El viento me trajo el olor de la fiebre y la terquedad de una madre». Elena no cuestionó cómo la anciana sabía de su llegada. En las tierras áridas de Jalisco había misterios que era mejor no indagar. La sabiduría de gente como doña Remedios iba más allá de la lógica de los hombres. «Se está muriendo, doña Remedios. Por favor, tiene que ayudarme», suplicó con la voz rota por el agotamiento y la angustia. La anciana simplemente asintió, como si ya conociera cada detalle de la situación. Entró en su choza y regresó en segundos con una bolsa de cuero gastado, de la que emanaba un aroma penetrante a hierbas secas y resinas. «Vamos, hija. El tiempo es un hilo delgado y está a punto de romperse». Caminaron de regreso juntas, en silencio. El miedo de Elena no había desaparecido, pero la presencia serena y segura de la curandera a su lado era un bálsamo, una pequeña ancla en medio de la tormenta. Remedios se movía por la oscuridad con una familiaridad asombrosa, como si la noche fuera su elemento natural, sus pies ancianos encontrando el camino sin vacilar. Era como caminar junto a un espíritu del desierto, una fuerza antigua que conocía todos los secretos de la tierra y de los corazones de los hombres. Al llegar a la choza, Remedios entró directamente hacia el rincón donde yacía don Ricardo, sin prestar atención a la miseria que los rodeaba. Los niños, que se habían acurrucado juntos, la miraban con una mezcla de temor y reverencia. La curandera lo examinó con cuidado, sus dedos nudosos palpando su frente, su pulso, la herida infectada. Murmuraba palabras en una lengua antigua, quizás purépecha, que Elena no comprendía. «El espíritu de este hombre está en una batalla», dijo finalmente, con su voz suave y rasposa. «Hay una culpa muy pesada envenenando su sangre, una deuda con un muerto. Pero todavía hay esperanza». Su alma no quiere irse todavía. Elena se estremeció, las palabras de la anciana confirmando lo que había escuchado en los delirios del hacendado. No había sido solo la fiebre. Había una verdad profunda y dolorosa luchando por salir a la luz. Doña Remedios comenzó su ritual. Molió hierbas en un pequeño molcajete, creando una pasta oscura y olorosa que llenó la choza con un aroma medicinal y terroso. Aplicó cataplasmas sobre la herida del costado y en la frente del hombre. Luego preparó una infusión de un color casi negro, tan amarga que el olor hacía arrugar la nariz. Con una paciencia infinita, forzó el líquido oscuro entre los labios apretados de don Ricardo, gota a gota. Ahora, el resto depende de los antiguos dioses y de su propio deseo de vivir, dijo, limpiándose las manos en su delantal. Pero creo que se salvará. Hay un nudo sin desatar entre ustedes dos. El destino no los juntó para que él muriera en tu petate. Elena la miró, confundida y asustada. ¿Qué quiere decir? La anciana le puso una mano arrugada en el hombro. Tú lo sabes, hija. A veces, la mano que nos hiere es la única que puede curarnos, y a veces, al curar a quien nos hizo daño, nos curamos a nosotras mismas. Doña Remedios partió antes de que el primer rayo de sol se asomara por el horizonte, dejando tras de sí un puñado de hierbas secas e instrucciones precisas. Se negó a aceptar cualquier tipo de pago. Tu recompensa ya está escrita, hija. No por lo que has hecho, sino por la mujer que has demostrado ser, fueron sus últimas palabras antes de disolverse en las sombras de la madrugada. El día amaneció con una calma casi milagrosa, y con él, la fiebre del hacendado finalmente había cedido. Abrió los ojos, y esta vez su mirada era clara, lúcida, anclada de nuevo en el mundo de los vivos. Enfocó con dificultad el rostro cansado de Elena, que estaba moliendo las hierbas que la curandera le había dejado. «Usted», dijo con una voz ronca pero firme, «usted me salvó la vida. ¿Por qué lo hizo?»
Elena detuvo su labor y lo miró fijamente, un largo y silencioso escrutinio. «Porque era lo correcto», respondió simplemente, su voz desprovista de emoción. «Porque nadie merece morir solo y abandonado como un animal en el desierto». La respuesta no pareció satisfacerlo. Había una necesidad urgente en sus ojos, una necesidad de comprender el acto de bondad que desafiaba toda lógica. «¿Pero quién es usted? ¿Por qué arriesgaría su propia vida y la de sus hijos por un completo desconocido?» Elena dudó por un instante. Revelar la verdad podría ser peligroso, pero su instinto y las palabras que él había murmurado en sus delirios sobre Javier la impulsaron a dar el salto al vacío. Él estaba demasiado débil para ser una amenaza, y ella necesitaba, con cada fibra de su ser, saber la verdad completa. Era una deuda que se tenía a sí misma y a la memoria de su esposo. Se acercó un poco más al petate, su sombra cubriendo parcialmente el rostro del hombre que había sido el fantasma de su miseria durante 3 largos años. La verdad, se dio cuenta, era la única llave que podía liberarlos a ambos de la prisión del pasado en la que estaban atrapados. «Mi nombre es Elena Morales», dijo con una calma que no sentía. El hacendado frunció el ceño. El nombre le sonaba vagamente familiar, pero no lograba ubicarlo en el vasto archivo de rostros y nombres que era su memoria. «Morales. Morales», repitió en un murmullo, buscando en los rincones de su mente febril. «Espere un momento. ¿Acaso es usted pariente de Javier Morales? ¿El gimador?» La pregunta quedó suspendida en el aire denso de la choza, cargada con el peso de 3 años de dolor y silencio. Elena sintió que la garganta se le cerraba, pero no apartó la mirada. «Soy su viuda». El silencio que siguió fue absoluto, tan profundo y pesado que pareció absorber todo el sonido del mundo. El rostro de don Ricardo perdió el poco color que le quedaba, volviéndose de un blanco ceniciento, más pálido de lo que la fiebre lo había dejado. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, llenándose de una emoción que Elena nunca esperó ver en él, un horror puro, un reconocimiento devastador y, finalmente, lágrimas. «Dios santo», susurró, la voz quebrada. «¿Usted? ¿Usted es la viuda que he estado buscando por todas partes, la esposa de Javier?» «Sí», respondió Elena, su voz apenas un soplo de aire. «Soy yo». El hacendado la miró con una mezcla de incredulidad y asombro. «Y aún así, aún sabiendo quién soy, sabiendo que yo... usted me salvó la vida». «Sí». La simple afirmación pareció golpearlo con más fuerza que cualquier acusación. Intentó incorporarse, como si un impulso de honor lo obligara a ponerse de pie ante ella, pero su cuerpo herido lo traicionó. Cayó de nuevo sobre el petate, vencido, y las lágrimas que habían asomado a sus ojos comenzaron a correr libremente por sus sienes, perdiéndose en su cabello plateado. «Señora Elena, yo necesito decirle la verdad sobre su esposo, sobre lo que realmente sucedió aquel día». Elena tomó un pequeño banco de madera que Mateo había tallado y se sentó a su lado, sus manos temblando ligeramente sobre su regazo. Afuera, el sol de la mañana comenzaba a calentar, pero dentro de la choza el aire era frío y denso. Sofía, con una sabiduría que superaba sus años, había sacado a sus hermanos a jugar cerca del pozo, presintiendo que su madre necesitaba estar a solas con aquel hombre roto. Don Ricardo respiró hondo, reuniendo no solo la fuerza física para hablar, sino también el coraje moral para enfrentar los fantasmas que lo habían atormentado. Su esposo, Javier, era un hombre bueno, doña Elena, el mejor gimador que he tenido, y he visto a muchos. Era honesto, trabajador, un hombre de palabra. Él me advirtió. Me dijo que las coas que Alejandro, mi capataz, había comprado eran de mala calidad, que las hojas estaban mal afiladas y los mangos agrietados. Me dijo que era un peligro para los hombres. Hizo una pausa, luchando contra un espasmo de tos y la emoción que le embargaba la voz. Yo había destinado una buena suma de dinero para equipo nuevo, el mejor que se podía conseguir. Pero Alejandro, el hombre en el que confié durante casi 20 años, el que hoy me busca supuestamente para salvarme, se quedó con la mayor parte del dinero. Me presentó facturas falsas. Me aseguró que el equipo era de primera. Y yo le creí. ¿Por qué iba a dudar de él?
Elena sintió que su corazón se aceleraba, cada palabra del hombre confirmando la verdad que había anidado en su alma como una certeza dolorosa. La verdad que la había convertido en una paria. Cuando ocurrió el derrumbe, yo estaba de viaje en Guadalajara. Regresé en cuanto me enteré. Alejandro me juró que Javier y los otros hombres, por querer terminar antes, habían apilado las piñas de agave sin cuidado, que la ambición los había matado. Y yo le creí. Era más fácil creerle. El hacendado tosió de nuevo y Elena, en un gesto casi instintivo, le acercó un cuenco con un poco de agua. Pero algo no encajaba. La historia tenía fisuras. Javier no era ambicioso de esa manera. Su única ambición era su familia. Así que hace unos 8 meses comencé a investigar por mi cuenta, en secreto. Descubrí la verdad. Alejandro no solo robó el dinero del equipo, sino que amenazó a los hombres para que trabajaran más rápido, y así él poder cobrar una bonificación por productividad. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Elena, pero esta vez no eran de dolor o confusión, sino de una catarsis amarga y profunda. La confirmación de lo que su corazón siempre había sabido era, al mismo tiempo, una liberación y una herida que se abría de nuevo. La pesada carga de la vergüenza y la calumnia que había llevado sobre sus hombros durante 3 años se desvanecía, pero en su lugar quedaba el dolor desnudo y afilado de la injusticia. Javier, su Javier, no había muerto en vano, sino como un hombre honorable que había intentado proteger a sus compañeros. Yo despedí a Alejandro en cuanto lo supe, continuó don Ricardo, con la voz ahogada por la vergüenza. Pero lo hice en secreto, para no causar un escándalo que manchara el nombre de la hacienda. Fui un cobarde, lo sé. Después comencé a buscar a las familias de los otros gimadores que murieron. Quería compensarlas, pedirles perdón. Usted fue la única a la que nunca pude encontrar. Me dijeron que se había marchado de la región. Elena negó con la cabeza. Nos echaron de la pequeña casa que nos daba la hacienda al día siguiente del entierro. Vine a esta choza porque era el único lugar que nadie quería. Tierra maldita, le decían. El hacendado cerró los ojos, una expresión de profundo dolor cruzando su rostro. La imagen era devastadora en su simplicidad. Mientras él vivía en su casona de 20 habitaciones, rodeado de lujos que no podía ni contar, la viuda y los hijos del hombre, cuya muerte pesaba sobre su conciencia, estaban sobreviviendo en una choza sobre tierra maldita, pasando hambre por su culpa, por su negligencia. Usted no lo sabía, dijo Elena, más como un intento de consolarse a sí misma que a él. Pero debí haberlo sabido, replicó él con una ferocidad inesperada. Era mi responsabilidad. Esos hombres trabajaban para mí. Sus vidas, sus familias, estaban bajo mi protección y yo les fallé a todos. Fallé por confiar ciegamente, por preocuparme más por las ganancias que por la gente. Fallé a su esposo y le fallé a usted y a sus hijos. El hacendado comenzó a toser violentamente, el esfuerzo de la confesión agotando sus pocas fuerzas. Elena, movida por un instinto que iba más allá del rencor, lo ayudó a acomodarse, asegurándose de que las heridas no se hubieran reabierto. «Doña Elena», dijo él, sujetando su mano con una fuerza sorprendente, «si salgo de aquí con vida, le juro por el alma de mi difunta esposa, que fue una santa, que voy a reparar todo el daño que he causado. Usted y sus hijos no volverán a pasar una sola necesidad por el resto de sus vidas». Ella intentó retirar la mano, incómoda. «No quiero su caridad, don Ricardo». «No es caridad», insistió él, apretando su mano con más fuerza. «Es justicia, es lo mínimo que un hombre puede hacer para empezar a limpiar su alma. Su esposo debió haber sido mi socio, no mi empleado. Tenía la inteligencia y la visión. Si no hubiera sido por mi ceguera y mi comodidad, él estaría vivo, y ustedes serían una familia próspera. Acepté las mentiras de Alejandro porque eran convenientes, porque la producción no se detenía y el dinero seguía entrando». En ese preciso momento, los niños regresaron rompiendo la densa atmósfera. Luna corrió hacia su madre y se abrazó a sus piernas, mirando al hombre en el petate con curiosidad infantil. El hacendado observó a los 3 niños con una nueva perspectiva. Ya no eran solo niños pobres,
Eran los huérfanos que su negligencia había creado. «Son unos niños hermosos, doña Elena», dijo con voz suave. «Sofía tiene su entereza, Mateo, la mirada decidida de su padre, e la pequena tiene la sonrisa de Javier». Nos dias que se seguiram à confissão, o ar dentro da pequena choça mudou. A raiva que Helena havia carregado como uma armadura por 3 longos anos começou a se dissolver, não completamente, mas dando lugar a uma complexa tapeçaria de emoções que ela não conseguia decifrar. Compaixão, ressentimento e uma estranha e inegável conexão com o homem quebrado em seu petate. O coronel, por sua vez, observava com olhos recém-abertos a rotina silenciosa daquela família forjada na adversidade. Via como Helena dividia a escassa comida em porções exatas, garantindo que as crianças comessem primeiro, ficando ela mesma com o estômago vazio na maioria das vezes. Via Sofia, tão jovem, cuidando de seus irmãos com a autoridade e o carinho de uma pequena mãe. Via Mateu, tentando ser o homem da casa com seus escassos 7 anos, consertando o que podia com pedaços de arame e madeira. E via a pequena Luna, que deveria ser um poço de risos e brincadeiras, já marcada por uma seriedade que não lhe pertencia. Cada uma dessas observações era uma punhalada em sua consciência, um lembrete vívido e constante da dívida impagável que havia contraído. Uma tarde, enquanto Helena havia saído para buscar água, uma tarefa que se tornava cada vez mais arriscada, Sofia se aproximou do catre do coronel, seus grandes olhos escuros fixos nele. «O senhor vai nos denunciar por tê-lo escondido?» perguntou com uma franqueza desarmante. O coronel a olhou surpreso pela pergunta. «Denunciá-los? Menina, vocês salvaram minha vida e mentiram para os meus homens, e fizeram bem. Você é Sofia, não é? Sua mãe é uma mulher extraordinária. Depois de tudo o que fiz a vocês, ela poderia ter me deixado morrer naquele barranco, mas não o fez. Isso mostra o tipo de fibra de que ela é feita, e a sua também, por ajudá-la». A menina corou levemente, um raro vislumbre de sua infância roubada. «Mamãe diz que sempre devemos fazer o que é certo, mesmo quando é a coisa mais difícil do mundo». O coronel sentiu um nó na garganta. Sua mãe tem toda a razão. Eu esqueci essa lição por muito tempo, mas ela me ensinou de novo. Mateu, encorajado pela irmã, também se aproximou, ainda com um ar desconfiado. «O senhor é mesmo o homem mais rico de toda a província?» «Dizem que sim», respondeu o coronel. «Então por que os bandoleiros o atacaram?» «Porque o dinheiro atrai a cobiça, menino, e a cobiça quase sempre traz violência. Mas sabe de uma coisa? Nestes dias aqui, vendo vocês, aprendi que perdi coisas muito mais valiosas do que todo o ouro que eles me roubaram». Helena voltou nesse momento, curvada sob o peso do balde de água. O coronel tentou se levantar para ajudá-la, um reflexo de sua antiga autoridade, mas seu corpo ainda fraco o traiu. «Por favor, não se esforce. O senhor ainda precisa se recuperar», disse ela. «Dona Maria Clara, há quanto tempo estou aqui?» «Hoje completa 1 semana, coronel». «1 semana?» murmurou ele, alarmado. «Meus homens devem pensar que morri. Meus primos, que são como abutres, já devem estar se movendo para tomar minhas terras. Preciso mandar um recado». «É muito perigoso», replicou ela. «Os bandoleiros ou os homens do capataz ainda podem estar vigiando». «Tem razão. Mas se não fizer nada, tudo pelo que meu pai trabalhou será perdido». O dilema pairava no ar, pesado e sem solução. Foi Sofia quem, com sua lógica infantil e sua coragem recém-descoberta, ofereceu uma saída. «Mãe, e se eu fosse? Ninguém suspeitaria de uma criança. Posso levar um recado?» «No, es demasiado peligroso, Sofía. No voy a arriesgarte», dijo Helena de inmediato, el terror apoderándose de su voz. Pero el coronel, después de un momento de reflexión, vio la brillantez en la arriesgada propuesta. «Espere, Helena. La niña tiene razón. Nadie sospecharía de una niña. Pensarían que va al mercado o a jugar. Podría escribir una breve nota con mi sello. Solo tendría que entregarla al padre Francisco en la iglesia del pueblo. Es mi confesor y un hombre de absoluta confianza. No la pondría en peligro si no fuera la única salida». Helena estaba atrapada entre el miedo por su hija y el conocimiento de que no podían seguir así. La comida se había acabado por completo,
y ella no podía aventurarse a buscar más sin levantar sospechas. Finalmente, con el corazón encogido, asintió. «Está bien, pero Mateo irá contigo. 2 niños jugando juntos llaman menos la atención que una sola niña con una misión». El coronel tomó un trozo de carbón de la hoguera apagada y escribió un mensaje en una tira de tela que Elena le proporcionó. Se quitó de su dedo el pesado anillo de oro con su escudo de armas y se lo entregó a Sofía. «Muéstrale esto al padre Francisco. Con esto, él sabrá que el mensaje es auténtico y urgente». Los niños partieron a la mañana siguiente, fingiendo que iban a buscar flores silvestres junto al arroyo. Elena pasó el día entero en un estado de angustia insoportable. Cada sombra, cada sonido, la hacía sobresaltar, temiendo lo peor. Mientras esperaba, sola con el coronel y la pequeña Luna, preparó la última ración de caldo de hierbas. El silencio en la choza era denso, lleno de pensamientos no dichos. «Doña Elena, ¿puedo hacerle una pregunta muy personal?», rompió el silencio el coronel. Ella asintió. «¿Cómo pudo perdonarme? ¿Cómo logró salvar al hombre que en el fondo es responsable de la muerte de su esposo?» Elena dejó de remover el caldo y miró a través de una grieta en la pared de adobe, hacia el horizonte infinito. «Le confieso que al principio, en el arroyo, mi primer pensamiento fue dejarlo morir. Habría sido tan fácil. Nadie lo sabría nunca. Y una parte de mí gritaba que eso era justicia. ¿Y qué la hizo cambiar de opinión?» «Mis hijos», respondió ella, volviéndose para mirarlo. «¿Qué ejemplo les estaría dando? ¿Qué lección aprenderían? ¿Que debemos pagar el mal con más mal? ¿Que la venganza es un camino aceptable? No, coronel. Ya hay demasiado odio y dolor en este mundo. No quiero que mis hijos crezcan con ese veneno en sus corazones». El coronel guardó silencio, profundamente conmovido por sus palabras. Javier era un hombre afortunado por tenerla a usted. No, yo era la afortunada. Él siempre decía que su verdadera riqueza era tener una familia que lo amaba, que eso valía más que todo el agave de Jalisco. Tenía razón. Al atardecer, cuando la esperanza de Elena comenzaba a flaquear, los niños regresaron. Pero no venían solos. Detrás de ellos, 2 hombres a caballo se acercaban a paso lento. El corazón de Elena se detuvo, hasta que reconoció la sotana raída del padre Francisco. El padre Francisco, un hombre anciano cuya sotana había visto mejores días, desmontó y se acercó a la choza, mientras su acompañante vigilaba. «Doña Elena Morales», dijo con voz suave. «Sí, padre. ¿Puedo pasar? Traigo noticias urgentes del coronel». Elena abrió la puerta por completo. Al ver a don Ricardo vivo aunque demacrado, el padre cayó de rodillas. «Gracias a Dios. Está vivo, patrón». «Lo estoy, Francisco. Gracias a esta bendita mujer y a sus hijos», respondió el coronel. El padre miró a su alrededor, absorbiendo la pobreza extrema del lugar y la increíble ironía de la situación. «Debemos sacarlo de aquí de inmediato, coronel. Sus primos ya están en la capital, moviendo influencias para declararlo muerto y tomar posesión de sus bienes. Todavía no puedo aparecer públicamente. Los bandidos podrían tener oídos en el pueblo», razonó el coronel. «Entonces, ¿qué haremos?» Él pensó un momento. «Francisco, quiero que prepares documentos, muchos documentos. Quiero transferir la mitad de mis tierras, la parte que colinda con el arroyo, a nombre de Elena Morales y sus hijos». «Coronel», exclamó Elena, horrorizada, «no puedo aceptar eso». «Puedes y lo harás. Es justicia, no caridad. Javier debió ser mi socio. Su familia tendrá lo que él habría ganado. Si mis primos quieren guerra, la tendrán, pero esta familia estará protegida». Una semana después, el coronel regresó no en secreto, sino al frente de una comitiva con trabajadores y carretas llenas de provisiones, para asombro de todo el pueblo. Se arrodilló en el polvo frente a Elena, y con una voz que todos escucharon, confesó públicamente su negligencia y la verdad sobre la muerte de Javier. Le entregó las escrituras de un rancho próspero y estableció un fondo para la educación de los niños. La mujer de la choza que salvó al hacendado no solo le dio la vida, sino que le enseñó a recuperarla. Y así, en las tierras áridas donde floreció el perdón,
Dos familias rotas encontraron la manera de volver a empezar, demostrando que la verdadera nobleza no nace de la riqueza, sino de las elecciones que hacemos cuando nos enfrentamos a la oscuridad de nuestro propio corazón. Y así termina nuestra historia, un relato sobre el poder del perdón para sanar las heridas más profundas y la fuerza de una madre para cambiar el destino. Pero ahora quiero saber de ti. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Elena? ¿Habrías salvado al hombre que creías responsable de tu tragedia? ¿Crees en las segundas oportunidades y en la justicia que a veces tarda, pero llega? Comparte tus pensamientos y tus propias historias de perdón en los comentarios. Conectemos como una comunidad que cree en la bondad, incluso en los tiempos más oscuros. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo reflexionar, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Cada semana traemos narrativas como esta, extraídas del alma de nuestra gente, que te recordarán el increíble poder del espíritu humano. Gracias por acompañarnos en este viaje. Y recuerda siempre, a veces, el mayor acto de valentía es elegir perdonar.